gracias nuevamente al Congreso Iberoamericano por darnos un espacio a ADF International. El año pasado tuvimos la oportunidad de participar y compartir con ustedes cuál es el trabajo que realizamos. En esta ocasión nos han dado un espacio de último minuto para poder actualizarles sobre los últimos casos de persecución religiosa que se está viviendo en la región. Interesante puede ser la palabra con la que nos referimos a este caso, a estos casos, pero creo que la más adecuada es la actualización. En verdad son persecuciones religiosas que pasan en nuestra región, de las cuales normalmente no estamos al tanto, porque los medios no suelen cubrir este tipo de información. Así que espero que por medio de esta presentación aprendamos más sobre cuál es la persecución que sufren nuestros hermanos en Latinoamérica y contar con sus oraciones para su pronta liberación. Muy bien. Uy, ya lo están viendo todo, lo siento. Comencemos por el principio, el derecho internacional a la libertad religiosa. En el Congreso Iberoamericano vamos a escuchar de varios casos sobre cómo a ciertos hermanos el Estado les ha perseguido o ha comenzado un procedimiento, sea administrativo o penal, porque ellos han compartido parte del mensaje de Cristo, parte del Evangelio. Uno de los casos que vamos a escuchar pronto es el de Rodrigo Iván Cortés, que es un líder de la sociedad civil que por referirse a una persona transgénero según su sexo biológico, sufrió un procedimiento administrativo en México y fue condenado en última instancia. Ya Rodrigo les contará un poco más sobre esto. ADF International tuvo la oportunidad de llevar el caso de Rodrigo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y estamos esperando que la Comisión Interamericana acepte su caso. ¿Por qué hablo primero del caso de Rodrigo? Así como Rodrigo, tenemos a muchos otros hermanos que sufren algún tipo de persecución. De hecho, entre nosotros también tenemos a Olga de Perú, que si la pueden conocer creo que sería muy enriquecedor. En todo caso, este tipo de persecución se concreta primero como una persecución a la libertad de expresión. Son personas que en su calidad de ciudadanos o de personas participativas en el foro público, al compartir el mensaje, el Estado les persigue. Sin embargo, en esta ocasión quiero hablar de otro tipo de persecución que es más grave. Voy a hablar de la persecución que sufren ministros de culto, sea de la Iglesia evangélica o católica, por el simple hecho de ejercer su ministerio, por el simple hecho de ejercer activamente el derecho a la libertad religiosa. Entonces, lo primero, hablando de derechos humanos, en Latinoamérica tenemos que referirnos a 3 documentos. En la muy conocida Declaración Universal de los Derechos Humanos es el primer documento, como aquí seguro saben, que especifica cuáles son los derechos humanos que tiene cualquier persona en el mundo por el simple hecho de ser persona. Ya en este documento existe y estaba concretado el derecho a la libertad religiosa. El derecho a la libertad religiosa se entiende como un derecho de primera generación. Luego hay después derechos de diferentes generaciones que se llaman de segunda o tercera, como por ejemplo el derecho al agua o el derecho a la vivienda. Sin embargo, la libertad religiosa y la libertad de expresión son 2 derechos que han estado desde el principio. Se entienden como los más importantes para que exista una democracia sana en una nación. Entonces, de este texto quiero llamar su atención sobre la última parte. Una persona tiene derecho no solo a tener una religión, por así decirlo, que el Estado no le imponga un tipo de religión concreta, sino además a manifestarla de forma individual o colectiva, tanto en público como en privado. Y les invito a quedarse con esta parte del texto porque es lo que vamos a ver en casos a continuación. El segundo tratado internacional, y este ya vinculante para los estados ratificantes, que son la mayoría del planeta Tierra, entre esos todos los de Latinoamérica, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este tratado internacional fue trabajado, elaborado y finalmente firmado en el Foro de las Naciones Unidas. Nuevamente en este tratado vemos el derecho de primera generación a la libertad religiosa. Y quiero otra vez resaltar que no solamente tenemos derecho a tener una religión y a que el Estado no nos imponga una religión, pero a manifestar nuestra religión de forma individual o colectiva y de forma privada o pública. Además, y este ya es como un añadido a lo que en su momento establecía la declaración, la primera que hemos visto,
La única forma de limitar la libertad religiosa es por medio de la ley, y de una ley que se entienda necesaria por motivos varios que suelen ser por salud pública, inclusive para proteger los derechos fundamentales de otra persona, etc. Pero nuevamente, quiero que nos quedemos con que la única forma que un Estado puede limitar su derecho y el de su iglesia a la libertad religiosa es por medio de la ley. Finalmente, y esto ya extremadamente relevante en el ámbito latinoamericano y americano, la Convención Americana de Derechos Humanos. Nuevamente, este tratado internacional recoge el derecho a la libertad religiosa e incluye que tenemos el derecho a manifestar nuestra fe de forma individual, colectiva, pública y privada, que la única forma de limitar este derecho es a través de la ley siempre y cuando sea necesaria. Ahí creo que sí he puesto por qué una ley puede entenderse que es necesaria para limitar la libertad religiosa, y esto es por la seguridad, el orden, la salud, la moral pública o los derechos y libertades de los demás. Y finalmente quiero también precisar que, al igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, y he decidido llamar su atención en este contexto, en el de la OEA, se protege también que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la formación que es fiel a la convicción de los padres. Entonces, definitivamente, la libertad religiosa es un derecho y que se protege de muchas formas en las que se manifiesta, ¿no? No solamente en hacer procesiones públicas o en declarar públicamente a lo que tenga que ver con la fe, pero también el poder rezar en privado, el también que sus hijos reciban la misma educación. Les prometo que esta es la parte más teórica. Quedémonos con los 3 puntitos que he resaltado y ahora saltamos a los casos. Un país en donde a día de hoy los ministros de culto están sufriendo una persecución extremadamente agresiva es Nicaragua. ¿Quiénes aquí sabían que esto estaba ocurriendo? Por favor, alcen las manos. Vale. Tenemos a varios. Sin embargo, desde aquí puedo ver que no es ni la mitad de la sala. Y esto, a lo que voy, no es culpa suya. Es verdad que los medios de comunicación no suelen comunicar sobre esto, no es lo más atractivo. Sin embargo, es importante que sepamos que esto está pasando para que en los lugares donde podemos incidir, en donde podemos coordinar esfuerzos, no nos olvidemos de estos hermanos, y también para que, por favor, recemos por ellos. El primer caso que les voy a comentar es uno que ha dado la vuelta al mundo y que seguro conocen. Es el caso del obispo católico Rolando Álvarez. Esta es una fotografía que nuevamente dio vuelta al mundo cuando en agosto del 2022 el obispo fue arrestado por la Policía Nacional de Nicaragua. El obispo luego fue criminalmente procesado y finalmente sentenciado por 2 delitos en particular. El primero, el de menoscabo de la integridad pública de la nación de Nicaragua, y el segundo por la propagación de noticias falsas. ¿Cuál es su delito? ¿Cuál es la evidencia que utilizaron para condenarle? Pues los sermones que él había dado desde el púlpito. El obispo, según la doctrina de la Iglesia Católica, tiene la obligación de propagar el Evangelio y de denunciar cualquier injusticia que su diócesis esté enfrentando. En el caso del obispo, la diócesis de Matagalpa. Pues como saben, el gobierno de Nicaragua, a partir del 2018, por poner una fecha exacta, ha actuado de forma muy represiva contra su población, persiguiendo a diferentes gremios, sean los gremios corporativos y privados, a los universitarios, a los campesinos, y las últimas rocas que quedaron de pie fueron las iglesias. Y ya a partir del 2018 comenzó a arremeter también contra ellas. Como les comentaba, el obispo entonces, en su ministerio, lo que hacía en sus sermones, en las misas que daba, era hablar de las libertades que Dios había dado al hombre y cómo la República de Nicaragua no estaba respetando estas libertades, sea la de expresión, sea la de poder adorar a Dios de forma pública y en las procesiones que normalmente esta iglesia solía organizar, etc. Llegó un momento en que la República de Nicaragua tuvo suficiente y decidió meterlo a la cárcel. El obispo Rolando Álvarez estuvo en la cárcel durante 11 meses sin tener nunca una sola visita de su representación legal.
ADF International tuvo el honor y tiene el honor todavía de defender al obispo Rolando Álvarez ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde hemos presentado una petición contra la República de Nicaragua exigiendo a la Comisión que se proteja el derecho a la libertad religiosa de Monseñor y de forma más específica a que él de forma individual y pública pueda enseñar sobre su fe y manifestar su fe, que es lo que hemos entendido que ha violentado el gobierno de Nicaragua. En estas fotografías, la primera, vemos otra de las fotografías que se ha hecho muy famosa a nivel internacional. Fue el momento en que se le arresta al obispo por dar la cara frente a la policía. Aquí en la imagen inferior vemos las cabecitas, ¿no?, del obispo y de la policía, cuando la policía antes de arrestarle no le dejaba salir de su residencia. Él tenía que salir para dar la misa en la Catedral de Matagalpa y la policía le retuvo durante 15 días en su residencia. Finalmente vemos dos fotografías que el gobierno de Nicaragua hizo públicas sobre las condiciones de la prisión en las que se encontraba el obispo. Solo por contarles un poco más sobre antes de seguir al siguiente caso, ADF International no solamente presentó la petición ante el sistema interamericano, de cierta manera avanzando la defensa jurídica del obispo, sino que además estuvimos ayudando al obispo y trayendo su caso a diferentes foros internacionales con la idea de ejercer presión en el gobierno de Nicaragua para que le liberen. ADF International pudo ofrecer un testimonio de experto ante el Congreso de los Estados Unidos, donde el congresista Chris Smith organizó una audiencia del Congreso respecto del caso del obispo, denunciando y llamando la atención a Nicaragua sobre este tipo de persecución religiosa que estaba orquestando en contra de la Iglesia Católica. También tuvimos la oportunidad de ofrecer nuestro testimonio de experto ante la Unión Europea y ante diferentes parlamentos, tanto a nivel latinoamericano como europeo, siempre con la idea de ejercer presión en el gobierno para que liberaran. Y bueno, finalmente, y haciendo eco de la última sesión que hemos escuchado, ADF International también, a través de varias de las vocerías a las que se estaba refiriendo el ponente anterior, pudo elevar el caso de Rolando Álvarez ante los diferentes representantes de los estados latinoamericanos que participaban de la Asamblea General de la OEA. Gracias a la presión internacional ejercida por muchas ONGs como la nuestra y por varios estados que decidieron tomar una posición agresiva respecto a este caso, y últimamente por las negociaciones discretas que el Vaticano pudo tener con la República de Nicaragua, el 14 de junio de este año el obispo fue liberado y fue expulsado de Nicaragua y enviado al Vaticano junto con otros 15 sacerdotes que se encontraban presos también por lo mismo, por predicar el Evangelio. A día de hoy el obispo no tiene nacionalidad nicaragüense, se le fue arrebatada y tampoco puede ingresar al país, con lo cual no va a poder seguir su ministerio como obispo dentro de Nicaragua. Sin embargo, gracias a Dios, está a día de hoy en casa, en el Vaticano, recuperándose de no solamente el aislamiento que vivió durante 11 meses en prisión, sino las torturas psicológicas a las cuales también fue sometido. El siguiente caso que vamos a hablar se trata de una iglesia evangélica, y esto es inclusive más actual aún. Vamos a hablar de Mountain Gateway, y si tenemos algunos americanos, if we have any Americans in the room, this is going to be interesting for you, porque se trata de una iglesia americana que estaba plantada en Nicaragua, conocida como Puerta de la Montaña. Mountain Gateway y ahí tenemos a los fundadores, en el lado izquierdo, que se llaman Britt Hancock y Audrey Hancock, están casados, nuevamente son americanos, iniciaron Mountain Gateway en Georgia, en Estados Unidos, pero el fin de la iglesia es ser misionera. Entonces plantan iglesias en diferentes partes de Latinoamérica. A día de hoy sus ministerios más grandes se encuentran en México y en Nicaragua. En el año 2023, Mountain Gateway organiza unas cruzadas evangélicas a lo largo de todo el país de Nicaragua. En total fueron 8 campañas y cruzadas evangélicas en donde reunieron a miles y miles de personas para rezar y adorar al Señor en comunidad de forma pública. Esta es una de las imágenes de las cruzadas evangélicas de Mountain Gateway. El 11 de noviembre de 2023, o sea, del año pasado,
fue la última cruzada evangélica que tuvo lugar en la capital de Nicaragua, en Managua, que tuvo un número impresionante de participantes. De hecho, el gobierno estuvo colaborando con esta iglesia para ayudar a organizar los eventos en primera instancia. Podrían seguro encontrar todavía artículos en medios internacionales de cuántos milagros se dieron en este tipo de organizaciones y de eventos evangélicos. Sin embargo, y un dato importante, esta cruzada evangélica, y en particular la última, como nunca antes en Nicaragua, organizó y unió a todas las iglesias evangélicas de Nicaragua, quienes no habían rezado juntas en por lo menos los últimos 50 años. Mountain Gateway mostró estas capacidades de liderazgo y de reconciliación que unió a todas las iglesias para esta última cruzada evangélica. Cuando esto ocurrió, el gobierno de Nicaragua entonces decidió que los evangélicos unidos podían ser un enemigo, y fue detrás de Mountain Gateway. En diciembre del año pasado, canceló la personalidad jurídica de la iglesia que había estado funcionando en Nicaragua desde el 2013. Esto es, ayudando a los sectores rurales de Nicaragua, especialmente cuando habían desastres naturales. Además, expropió todas sus cuentas bancarias y todas sus propiedades, esto es, tanto el templo como tal, como varios negocios que tenían abiertos para ayudar a las poblaciones rurales, sean lugares como cafeterías, restaurantes, además los vehículos que utilizaba Mountain Gateway para hacer su ministerio. Y todo esto ya siendo grave, lo más grave es lo que ha ocurrido a estas 8 personas que tenemos en pantalla. Son pastores evangélicos que a día de hoy se encuentran en prisión, fueron arrebatados de sus hogares, lanzados a prisión. A día de hoy no han tenido contacto con ningún familiar ni con su representante legal. Es especialmente doloroso el caso de la pareja que se encuentra del lado derecho. Él es el pastor Warner y ella es su esposa Marisela. Marisela no es pastora, pero era líder dentro de la iglesia. Ellos tienen 2 niños, uno de 4 meses, que todavía está en periodo de lactancia, y uno de 2 años. Tanto Warner como Marisela a día de hoy se encuentran en prisión sin poder estar en contacto con sus hijos. Como les comentaba, esto acaba de pasar. Llevan 2 meses en prisión y entre ayer hasta el día viernes, o sea, hasta mañana, están en juicio, están ahorita sufriendo el proceso penal que el Estado nicaragüense ha abierto contra ellos. El crimen por que se les acusa en esta ocasión es uno falso de lavado de dinero y de crimen organizado. Una iglesia que solamente se ha dedicado a la zona rural de Nicaragua está siendo acusada de crimen organizado. Esto creemos es no solamente por lo que ya señalé antes, de que esta iglesia ha mostrado las capacidades de liderazgo de unir a todas las iglesias evangélicas de Nicaragua y conseguir que muchísima gente responda a su llamado de rezar en público, pero también porque tiene ciertas conexiones con los Estados Unidos, ya que es una iglesia americana y lamentablemente el Estado nicaragüense se encuentra extremadamente incómodo con que americanos se acerquen a su país. Entonces, las personas que están sufriendo las consecuencias son estos pastores evangélicos, que por favor les pedimos que mantengan en sus oraciones. ADF International ha aceptado de llevar el caso de Mountain Gateway ante el sistema interamericano. Esperamos la próxima semana poder presentar una petición de medidas cautelares para proteger la integridad física de estos pastores. Eventualmente queremos presentar una petición ante el sistema interamericano de derechos humanos, nuevamente reclamando por que se proteja el derecho a la libertad religiosa, no solo de la iglesia como tal, pero de cada uno de los pastores y las personas que han sido perseguidos por básicamente ejercer su ministerio. Y finalmente estamos también haciendo intervenciones como experto en diferentes parlamentos a nivel internacional. El primero que vamos a hacer es ante el Parlamento de Inglaterra. Así que si alguno de ustedes que esté interesado en que podamos participar y contar esta historia a los congresos de sus países a fin de que sus representantes y autoridades también tomen medidas de declaraciones fuertes contra Nicaragua solicitando la liberación de estos pastores, estamos a su disposición. Con esto termino. Lamento que
esta presentación no es muy feliz. Sé que hemos estado escuchando mucho sobre las victorias que tenemos, pero bueno, con esto el objetivo es dejarles saber cuánto trabajo nos queda por hacer y de verdad pedirles sus oraciones. Tenemos a muchas manos trabajando por estos pastores y por otros perseguidos en Nicaragua, pero lo que más nos hace falta es su apoyo y sus oraciones. Muchísimas gracias.